Muy buenas tardes, buenos días. Que Dios le bendiga grandemente una vez más. Le damos gracias a nuestro Dios por darnos esta maravillosa oportunidad una vez más de estar aquí, ya con nuestra lección número 9 del panorama del Nuevo Testamento. Y para esta ocasión, pues quiero entrar rápidamente en el estudio de la palabra de nuestro Dios, porque al igual que nuestra última lección que estuvimos analizando, nuestro último libro, en nuestra lección número 8, estuvimos viendo el libro de los Hechos, un libro muy importante para la primera iglesia, por el inicio de la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros somos la iglesia, pero para el inicio de la iglesia. Y al igual que de importante como lo es el libro de los Hechos, también lo es el libro de Romanos, que nos corresponde hoy con nuestra lección número 9. Entonces vamos a entrar rápidamente porque no sabemos si lo alcancemos a cubrir todo. El libro de Romanos pues es una epístola la cual fue escrita por el apóstol Pablo, o fue dictada, ¿verdad?, por el apóstol Pablo, o el apóstol Pablo fue el autor de esta carta, ¿verdad?, a los romanos. En esta carta a los romanos pues veremos la justificación del hombre, que es a través de una fe obediente por medio de nuestro Señor Jesucristo. El autor, pues sabemos primeramente que todas las cartas, todo el Nuevo Testamento es inspirado por el Espíritu Santo de Dios, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo: cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Entonces, es inspirada por el Espíritu Santo, todas las cartas son inspiradas por el Espíritu Santo. También lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces el apóstol Pablo, según el versículo 1, pues fue el autor de esta carta. Aunque esta carta fue escrita por Tercio, uno de los hermanos compañeros del apóstol Pablo, según el capítulo 16 y el versículo 22. Y el texto no provee razones por las cuales Tercio escribió esta carta, pero sabemos que es muy importante para todo cristiano, porque de ella aprendemos el Evangelio, que el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Pablo pues significa pequeño. Pablo fue el apóstol que fue encomendado para que fuera, predicara a los gentiles, les llevara el mensaje, les compartiera el mensaje de salvación a todos los gentiles. Este libro tiene 16 capítulos, tiene 433 versículos. ¿Cómo vemos a Cristo en Romanos? Pues en Romanos vemos a Cristo como el que justifica, ¿verdad? Aquel que vino a justificarnos, aquel que vino a limpiarnos de nuestros pecados, a librarnos de nuestros pecados, a borrarlos completamente, según lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 23 y 24, donde la Escritura dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ahí lo vemos, que Cristo es el que justifica. ¿Cuál es la fecha en que se escribió esta carta? Algunos creen que por allí alrededor del año 57 y 58. Está escrita durante el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, posiblemente desde la ciudad de Corinto, porque lo menciona ahí en el capítulo 16, versículo 23, y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 14. Esta carta pues fue escrita a los santos en Roma. La
carta fue enviada, probablemente por Febe, porque vemos allá en Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2, ¿verdad? El tema central, pues la justificación es por medio de una fe obediente, pero también el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación y se encuentra en muchos pasajes de este libro del Nuevo Testamento, por ejemplo, Romanos 1, 16 y 17, donde el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. También lo aprendemos en el capítulo 3, versículo 22, en el capítulo 3, versículo 23, en el capítulo 3, versículo 28 y muchos otros pasajes que pues ya el estudiante tendría que estudiar, ¿verdad?, para que pueda profundizar más en la carta. Acerca de la carta, ¿qué podemos decir? Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, alrededor del año mencionado, del 57 y 58, no había estado él en Roma. Él tenía la intención de ir a Roma, pero no había podido estar en Roma, así que envió una carta a unos hermanos que sabía que existían, pero que él no había llegado allá todavía. Esta epístola o esta carta es, por lo tanto, una afirmación madura de su comprensión del Evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos hablando de Saulo, que fue un perseguidor de la iglesia, alguien que no le agradaba, pero que al final pues Cristo lo convenció. Cristo es el que nos convence y Cristo es el que nos justifica. Algunos han mencionado que la carta a los romanos es una carta muy difícil de explicar. En cierto sentido es un poco difícil de explicar, sin embargo, si la estudiamos cuidadosamente, podemos llegar al significado del mensaje completo de la palabra de nuestro Dios. La carta a los romanos pertenece al segundo grupo de las epístolas de Pablo, y que este segundo grupo incluye en Gálatas, primera a los Corintios y segunda a los Corintios. Estas fueron escritas en su tercer viaje evangelístico entre el 57 al 58 y fue escrita a los cristianos en Roma según el capítulo 1, versículo 7. Desde Corinto, aproximadamente 20 años después de la misma conversión del apóstol Pablo. Esta epístola es la número 6 de las que escribió el apóstol Pablo, o en el orden que él escribió, pero fue puesta en primer lugar. Todas las epístolas en este grupo tratan con la doctrina de la salvación, porque es el tema central, ¿verdad? La salvación que Cristo vino a darnos a través de su muerte, sepultura y resurrección. El propósito de Pablo es presentar una explicación sistemática del Evangelio. Allí podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 6, ¿verdad?, que hace una énfasis en ese nacimiento, lo que es el verdadero bautismo para el perdón de los pecados. Así como Cristo fue sepultado, así nosotros también somos sepultados por medio de las aguas del bautismo para nacer a una nueva vida. ¿Cuáles son algunas características de la carta a los romanos? Los romanos, según algunas personas han dicho, es una de las más grandes epístolas que escribió el apóstol Pablo. Según algunas personas, dicen que Romanos es el libro mayor del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Martín Lutero. Hay otra persona que se llama Coleridge, que lo llamó el libro más profundo
de existencia. Los primeros 11 capítulos comprenden, junto con el libro de Gálatas, quizás las más autorizadas, la fuente más autorizada de la doctrina y la literatura cristiana. Así que juntos constituyen algo así como una suprema corte de apelaciones para determinar y comprobar cualquier sistema de doctrina cristiana. Así que esta epístola pues está incluida y es uno de los mejores argumentos que nosotros podemos presentar al mundo para que tengan fe en Jesucristo y para que vean que a través de Él tenemos el perdón de pecados. Algún bosquejo breve, hay muchos, lo que miré que se pueden hacer muchos bosquejos de este libro, pero vamos a mencionar solamente uno para no pasar aquí tanto tiempo hablando acerca de los bosquejos, ¿verdad? Por ejemplo, hay un bosquejo breve aquí del cual queremos hablar. Primeramente, pues lo que es la introducción del apóstol Pablo en el capítulo 1, versículos 1 al 17. Luego de ahí, pues, pecado, justicia necesitada, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20. Luego allí después del capítulo 3 al versículo 21, al capítulo 5, versículo 21, pues está hablando de la salvación. Luego en el capítulo 6, versículos 1 al 8 hasta el capítulo 8, versículo 39, está hablando de la santificación. Es esa justicia impartida por nuestro Señor Jesucristo. Luego está hablando en el capítulo 9, versículos 1 al 11, hasta el capítulo 36 de la soberanía. ¿Verdad? La soberanía de Dios. Luego en el capítulo 12, versículo 1 al 15, hasta el capítulo 15, versículo 13, pues está hablando del servicio que debe presentar todo aquel hijo de Dios. Y luego pues ya vemos la conclusión en el capítulo 15, versículos 14 hasta el capítulo 16, hasta donde termina el libro. Ahora, hablemos de algunas de las doctrinas, ¿verdad? Porque tiene grandes doctrinas el libro de Romanos. Por ejemplo, la doctrina de la justificación. Se enfatiza la justicia delante de Dios en el corazón y en la vida. La doctrina de la justificación. Se enfatiza el perdón por medio de la obediencia al Evangelio, lo cual trae una conciencia tranquila y libre. La doctrina de la elección. Los que han obedecido el Evangelio de Cristo vienen a formar parte de los escogidos, de los elegidos para la salvación de pecados y así poder tener la vida eterna. La doctrina de la santificación se enfatiza en la separación del pecado para venir a ser siervos de la justicia, siervos de Dios. Y la doctrina de la salvación, esta se enfatiza por medio de la obediencia del Evangelio en nuestro Señor Jesucristo. Este Evangelio es el poder de Dios para salvación. Hay algunas cosas interesantes, algunas llaves para poder entender el libro de Romanos, porque no cualquier persona la puede entender. Una persona que no se le haya predicado el Evangelio no lo va a poder entender. Una persona que no conozca de las profecías del Antiguo Testamento tampoco la puede entender. Entonces algunas cosas, los textos deben ser interpretados por su contexto. Poner a un lado cualquier perjuicio que exista en nuestra mente en cuanto a esta carta. Y sobre todo, pues pedir ayuda a Dios por medio de la oración para poder entender el mensaje de Romanos. Esto significa que la ayuda vendrá de una manera directa de parte de Dios o por medio del Espíritu Santo cuando se lo pedimos. Acercarse a la carta sin temor de no poder ser entendido. Es difícil, pero sin embargo con estudio se puede entender.
tener en mente el tema central a los romanos, tener en mente que la salvación no es por fe solamente, sino más bien por medio de una fe obediente, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1, versículo 5, capítulo 16, versículo 26 y Santiago capítulo 2, versículo 4. Entender que el Espíritu Santo nos guía tanto a cristianos como a no cristianos por medio de su palabra. Estar dispuestos a estudiar la carta con una mente abierta y honesta para aceptar el mensaje que Pablo presenta en ella. No pensar que la salvación es por fe solamente. Algunas proposiciones principales de la carta. Por ejemplo, ya lo mencionamos, la salvación es por medio de una fe obediente, según lo que dice el capítulo 1, versículo 15 y el capítulo 16, versículo 26. El Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ya lo mencionamos en el capítulo 1, versículos 16 y 17. Todos los hombres están en necesidad de la salvación, ya sea porque se rehúsan en creer en Dios, como dice el capítulo 1, versículo 18 al 32, y el capítulo 2, versículos 1 al 3, o ya también porque nosotros, todos los hombres, hemos pecado y la recompensa por el pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. El cristiano debe de vivir una vida de servicio para mostrar su fe, sirviendo a Dios, agradando a Dios por medio de nuestras vidas y por medio de ayudar a los demás. Hay unos pasajes grandes en esta carta. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 4, donde dice que Dios fue declarado Hijo de Dios por medio de la resurrección. Y el otro de capítulo 1, versículo 16, donde dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios. En el capítulo 3, versículo 10 también dice, porque no hay justo ni aun uno. Y en el capítulo 3, versículo 23, todos han pecado. En el capítulo 3, versículo 28, el hombre es justificado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 1, que tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 8, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En el capítulo 6, pues enfatiza la muerte y el bautismo para que nuestra vieja vida pueda morir para nacer a una nueva vida. Capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Capítulo 7, versículo 12, la ley es santa, el mandamiento es santo, lo que tenemos, el mensaje de Dios. Capítulo 8, versículo 1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Y esa es una nueva, una maravillosa esperanza, una buena esperanza para todos nosotros los que obedecemos, porque en Cristo ya no hay condenación. Claro, tenemos que mantener una vida santa, una vida pura, una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios, lo que dice el capítulo 8, versículos 16 y 17. En capítulo 8, versículo 28, dice, todas las cosas trabajan para bien a los que aman al Señor. Capítulo 8, versículo 37, en Cristo somos más que vencedores. Capítulo 8, versículo 38, 39, nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el capítulo 10, versículo 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tendréis vida eterna. En el capítulo 10, versículo 17, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque muchas personas creen en Dios, pero no creen en la Biblia. Quieren acercarse a Dios, pero no quieren leer la Biblia.
Capítulo 11, versículo 33 al 36 nos habla de la profundidad, de la riqueza, de la sabiduría de Dios. Y muchos otros pasajes que complementan lo que nosotros estamos hablando, diciendo. Por ejemplo, en el capítulo 14, versículo 23, dice, todo lo que no procede de fe es pecado. Y otras palabras, por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 17 al 18, que vigiléis a los que causan divisiones y tropiezos. Tenemos que mirar por nosotros, por la iglesia, por cada uno de nosotros, para que caminemos y hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios. Vamos a seguir continuando porque el tiempo se nos está terminando. Algunas palabras claves, por ejemplo, la palabra pecado se usa 40 veces en este libro. La palabra justificación aparece 3 veces. Justicia aparece 25 veces. La palabra Cristo aparece 65 veces. Jesús aparece 30 veces y Dios aparece más de 130 veces. Los textos claves, pues el capítulo 1, versículo 15, capítulo 1, versículo 16, capítulo 3, versículo 10, capítulo 3, versículo 23, capítulo 5, versículo 1, capítulo 6, versículo 4, capítulo 6, versículo 23, capítulo 8, versículo 1, capítulo 10, versículo 2, capítulo 11, versículo 22, capítulo 12, versículo 2, capítulo 13, versículo 10, capítulo 13, versículo 14, el capítulo 14, versículo 9, capítulo 15, versículo 4, capítulo 16, versículo 16, donde dice, os saludan las iglesias de Cristo. El capítulo clave, pues el capítulo 1, porque establece el tema central de la carta, que es el Evangelio es poder de Dios para justificar y salvar al hombre. Algunas frases claves encontradas en este libro. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 15, para promover la obediencia a la fe. Capítulo 1, versículo 16, el poder de Dios para salvación. Capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte. Capítulo 3, versículo 9 al 10, por cuanto todos han pecado. Y pues vemos algunos otros bosquejos. Dije que ya no iba a mencionar más con respecto al tiempo que tenemos, ¿verdad? Pero puede haber muchos otros versículos, otros bosquejos que podamos sacar de esta carta. Ya para concluir, vamos a hablar un poco de la ciudad de Roma. La tradición dice que la ciudad de Roma fue fundada en el año 753 a.C. por Rómulo. La ciudad tuvo su principio humilde como centro del pequeño reino romano, pero se fue engrandeciendo a medida que crecían el poder y la extensión de la nación. Llegó a ser una ciudad magnífica con un conjunto de edificios públicos, quizás nunca igualado en historia. Naturalmente, una ciudad como Roma traía gente de todo el mundo y entre ellos había muchos judíos, según Hechos capítulo 18, versículo 2 y capítulo Hechos 28, 17. En el tiempo de los macabeos ya se hallaban algunos allí y el número aumentó cuando Pompeyo conquistó a Palestina, pues trajo a Roma muchos cautivos. Cuando Pablo llegó a Roma, aproximadamente en el 61 después de Cristo, ya existía ahí la iglesia del Señor, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 28, versículo 14. El mismo apóstol Pablo menciona que 3 años atrás ya había enviado él una carta. La iglesia en Roma no se sabe cuándo fue fundada y por quién fue establecida. La explicación más lógica que pudiéramos presentar es que los convertidos del día de Pentecostés, de acuerdo a lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 10 al 11, pues se cree que ellos fueron los que llevaron el mensaje a Roma y
evangelizaron y comenzaron la obra. Otros dijeron que la iglesia en Roma tuvo su inicio después de la persecución de Hechos capítulo 8. La iglesia en Roma estaba compuesta de judíos y gentiles, pero más gentiles que judíos, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1, versículo 13, capítulo 11, versículo 13, capítulo 15, versículo 15, 16. Desde hace mucho tiempo que el apóstol Pablo deseaba viajar allí, pero no había tenido la oportunidad. La iglesia en Roma probablemente no fue fundada por un apóstol. ¿Qué lecciones prácticas aprendemos? La Biblia habla de una fe obediente en el capítulo 1, versículo 5. Todo el mundo puede conocer nuestra fe y es para todo el mundo, según capítulo 1, versículo 8. La actitud que necesitamos para poder predicar el Evangelio, sentir una obligación, estar ansiosos y no avergonzarnos. Romanos capítulo 1, versículo 14 al 16. El justo por la fe vivirá. Romanos 1, 17. Dios se ha dado a conocer por medio de lo creado. Romanos 1, 20. Practicar el pecado trae muerte, según lo que dice el capítulo 1, versículo 32, capítulo 6, versículo 23. Nuestra conducta en ocasiones da lugar para que Dios sea blasfemado. Tenemos que tener cuidado con nuestra conducta como hijos de Dios. Y hay muchas otras lecciones. El bautismo es la semejanza del Evangelio, Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. ¿Qué más podemos hablar acerca de esto? El capítulo 12 es un capítulo práctico para nuestro vivir como cristianos. Y por último podríamos decir, porque el tiempo se nos acabó, que la iglesia es de Cristo, según lo que dice Romanos capítulo 16, versículo 16. Bueno, hermanos, vamos a terminar aquí. Que el Señor les bendiga grandemente y recordemos la enseñanza tan grande que tiene este libro, hablando acerca del poder del Evangelio, hablando acerca de la justificación por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hablemos al mundo de nuestra fe. Hablemos al mundo del perdón de pecados y que sea Dios quien abra nuestro entendimiento. Que Dios les bendiga grandemente. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario donde ustedes estén estudiando esta lección. Les hablo una vez más su servidor, Tony Sepúlveda. Bueno, José Otoniel Sepúlveda Acevedo, ¿verdad? Pero más conocido como Tony Sepúlveda, de aquí de la congregación de Edmond Church of Christ en Oklahoma. Bueno, una vez más, pues le damos gracias a nuestro Padre Dios, ¿verdad? Siempre la gloria y la honra para nuestro Dios. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de poder compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Este mensaje es muy importante, este mensaje es muy esencial, muy necesario para todas las personas en cualquier parte del mundo. Bueno, como ya sabemos, ¿verdad? Estamos simplemente dando un repaso de lo que es el Nuevo Testamento, un panorama bíblico del Nuevo Testamento es el que me corresponde a mí presentar. Y pues no queremos pasarnos mucho tiempo ya en introducciones y esto, porque ya vamos muy avanzados en nuestros estudios, ¿verdad? Ya esta va a ser la lección número 10 ya. Y en esta ocasión pues nos toca hablar de la primera carta a los Corintios, una carta escrita por el apóstol Pablo, aquel hombre que
que no fue uno de los discípulos escogidos por nuestro Señor Jesucristo cuando Él tenía su ministerio, cuando Él estuvo en su ministerio aquí en la tierra. Sabemos que Él iba por la ribera, por el borde del río, por el borde del mar, y hablándoles a aquellos discípulos, a Pedro, a Juan, aquellos que eran pescadores, y Él juntó a aquel grupo de 12 personas, pero el apóstol Pablo no estaba incluido en ese grupo, que estuvieron con Él, que fueron parte de su ministerio, que caminaron con Él, que lo vieron personalmente, ¿verdad?, haciendo los milagros y todas las maravillas que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras caminaba por este mundo. Entonces, esta primera carta a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo significa pequeño. En 1 Corintios capítulo 16, 8, indica que Pablo escribió esta epístola en la ciudad de Éfeso, situada al frente de Corinto junto al mar Egeo, en donde residió 2 años. Dice, pero estaré en Éfeso hasta el día de Pentecostés. Entonces el autor, el apóstol Pablo, la escribió, esta carta, esta epístola la escribió en la ciudad de Éfeso, y de ahí la mandó a Corinto. Es lo que se cree, ¿verdad? La carta tiene 16 capítulos, 437 versículos. La fecha aproximada de la redacción del momento cuando se escribió, pues siempre es aproximado, ¿verdad? Nunca hay una exactitud como en todas las otras cartas. Pablo se cree que la escribió entre el año 57 y el año 58 después de Cristo. Escrita durante su tercer viaje evangelístico, su tercer viaje misionero, ¿verdad? Como le llamas, tercer viaje misionero. Durante ese tiempo escribió esta carta a la iglesia que estaba en esta ciudad de Corinto. Que si nosotros o usted tiene la oportunidad un día de indagar o investigar acerca de cómo era la ciudad de Corinto, pues usted se va a dar cuenta de muchas cosas, ¿verdad? Cómo era una ciudad tendida o metida o sumida en la idolatría. Tenían varios dioses, en especial esa diosa Afrodita. Esta ciudad de Corinto era una ciudad muy importante porque estaba en un istmo, ¿verdad?, donde el mar da vuelta, pues entonces era la ciudad que conectaba de un lado al otro y era por la que tenían que atravesar. Por lo tanto, pues era una ciudad muy comercial. Y pues se cree que los primeros cristianos tuvieron muchísimos problemas ahí, ¿verdad?, porque vivían en una comunidad o en un pueblo donde la idolatría era el pan diario de cada día, y al mismo tiempo también, al tener esa diosa llamada Afrodita, todos los súbditos de esa diosa pues eran invitados a fornicar, invitados a tener relaciones, ¿verdad?, ilícitas. Así que pues gracias a Dios, ¿verdad?, que se convirtieron, aunque con muchos problemas, como siempre sucede, ¿verdad?, y aún más grande, yo creo, que los que nosotros tenemos hoy, porque solamente hay ciertos gobiernos o ciertos lugares en este día donde se quiere evitar que se predique la palabra de Dios. Algunos tienen la idea, otros no, pero algunos están sufriendo por causa del Evangelio. Y esa fue la circunstancia de la iglesia a los Corintios. Y pues aparte de esa presión social que tenían, pues como siempre, ¿verdad?, como seres humanos, siempre surge que dentro de la congregación de repente hay desacuerdos. Entonces esta carta fue escrita a los Corintios. ¿Cómo nosotros podemos ver a Cristo en el libro de Corintios? Como el que puede proveer la unidad de la iglesia. Y lo vamos a ver por qué, o seguramente usted ya lo sabe, ¿verdad? Sabemos las divisiones que había, los problemas que había
las situaciones en las cuales uno decía, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo y diferentes divisiones. Por eso el mensaje del apóstol Pablo, para que los hermanos allí pudieran arreglar sus diferencias y pudieran tener una misma mente, pudieran tener amor los unos para con los otros, para que dejaran todas aquellas cosas. Dice 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, comienza con estas cosas. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Entonces, por esta situación, el apóstol Pablo pues se preocupó de la condición, de la relación que tenían los hermanos. Es evidente y es muy cierto y muy claro, y los que estamos al frente de congregaciones lo hemos experimentado, como una pequeña división en nuestro grupo, en el lugar donde predicamos, en la iglesia del Señor, puede causar grandes problemas, grandes desavenencias, grandes divisiones e incluso hasta terminarse las congregaciones. ¿Qué podemos aprender de la carta a los Corintios? Bueno, en el libro de los Hechos podemos encontrar una breve información en cuanto a los primeros cristianos de la ciudad de Corinto. Y si usted lo quiere buscar, pues váyase al capítulo 18, el versículo 1, donde el apóstol Pablo salió de Atenas y se fueron para Corinto, ¿verdad? Y lo expresa muy bien la palabra de nuestro Dios, lo enseña, ¿verdad? De que ahí se comenzó a hablar de esta iglesia. La primera carta a los Corintios provee información en cuanto a los problemas de una iglesia local, ¿verdad? Del primer siglo. Eran los problemas que existían dentro de esa congregación. Pero como le digo, pues nosotros también nos sirve mucho siempre la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios para arreglar problemas, porque surgen, ¿verdad? Surgen porque cada quien pensamos diferente y a veces no nos sujetamos al mensaje divino. Entonces, primer problema que había en la iglesia era la división, ¿verdad? División, y la división, según la palabra del Señor, es pecado. Pero allí algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Silas, yo soy de Pedro, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y ese era un problema que tenía que ser arreglado. Por eso la preocupación del apóstol por enviar esta carta. Había fornicación también, dice, se escucha que hay tal fornicación. Bueno, no era de sorprender que hubiera fornicación en cuanto pues a involucrarse con aquellos adoradores de la diosa Afrodita, que es pecado también. Como hijos de Dios tenemos que vivir en santidad, porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces, tenemos que vivir en santidad. Pero dice la palabra del Señor que esa fornicación que se oía dentro de la iglesia aún no se pronunciaba, no se oía hablar en la gente que no era parte del cuerpo de Cristo, en los de afuera, pues en los que no eran cristianos ni conocían a Cristo. Dice, tanto se oye por ahí que hay una persona que tiene la mujer de su padre. Entonces, tenía que arreglarse ese problema dentro de la iglesia, porque no se puede estar dando un mal ejemplo o estar pecando y decir soy cristiano, ¿verdad? Algo que debemos arreglar todos personalmente, nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que arreglarlas. Había división también en cuanto a la comida y los ídolos. Sabemos que siempre Dios nos dice a nosotros que tengamos cuidado de no hacer tropezar a otro hermano, a otra hermana más débil. Se sabe que se hacían esos sacrificios de los animales a aquellos dioses y luego comían allí en los rituales que ellos tenían, y luego estos mismos animales que habían sido ofrecidos allá los llevaban a las carnicerías y luego ahí pues se vendía. Y luego pues aquellos hermanos nuevos que sabían dónde
dónde se utilizó, de qué carne era, pues al ver a los hermanos disque maduros comiendo de esa carne, pues entonces se admiraban y los criticaban y pues quizás hasta se alejaban de la iglesia, ¿verdad? Cuando dice la palabra del Señor, pues que debemos orar por todo y que Dios limpia la comida, Dios bendice la comida y no nos hace mal, pero tenemos que tener cuidado de no hacer tropezar a una persona que apenas llegó al Evangelio, que se da cuenta que solamente hay un Dios, que se da cuenta que esos dioses a los que se le ofrece sacrificio son dioses falsos. Pues entonces tenemos que tener cuidado de que no hacerlo caer viéndonos a nosotros hacer esas mismas actitudes. A veces hay mucha controversia entre si tomarse una cerveza o no tomarse, ¿verdad? Yo personalmente digo que la palabra del Señor a mí directamente me dice: no te embriaguéis con vino, mas sin embargo llénate del Espíritu Santo. Si me dijera lo contrario, pues hacía todo lo contrario, pero me dice no tomes, por eso pues no hay que tomar. Personalmente no tomo y ese es mi pensamiento y esa es mi relación muy personal conmigo y Dios, que yo quiero siempre mantenerla firme. Yo no sé qué piensen los otros hermanos, pero mi relación personal con Dios es: no te embriagues, Tony, no te embriagues con vino, más bien sé lleno del Espíritu Santo. Hay una gran diferencia entre el que está lleno de vino y el que está lleno del Espíritu Santo. Entonces, pues había esta división en cuanto a la comida, a los ídolos, también había división en cuanto a la asamblea, el participar, ¿verdad?, de la cena del Señor, porque no lo hacían con una actitud de arrepentimiento o de discernimiento, no la tomaban dignamente, con reverencia y respeto, ¿verdad?, a Dios, sino que ya lo hacían simplemente pues tenían una comida antes o después para convivir, ¿verdad?, como a veces lo hacemos todas las iglesias, pero a veces ya era como bueno, yo traje mi cordero aquí, mi carne de cordero, y el otro trajo frijoles, pues yo no voy a compartir con aquel que trajo frijoles, ¿verdad? Es un decir, no quiero decir que yo estoy en contra de los frijoles, pero los frijoles son riquísimos, sabrosos, pero se discriminaba en cuanto a qué tipo de comida traía cada persona, y pues eso estaba mal, ¿verdad? Porque si era para convivir, era para compartir, y si era para compartir, no tenías que estar esperando a ver qué trajo aquel o qué trajo el otro, y si no trajo una comida que no me agrada, pues entonces no voy a compartir con ellos. Pero lo principal es la reverencia a la cena del Señor. ¿Por qué? Porque de esa manera nuestro Señor Jesucristo dejó instruido a nosotros, sus hijos, sus siervos, que de esa manera nosotros lo recuerdemos cada primer día de la semana, hacer ese examen de conciencia, hacer esa meditación, ¿verdad?, de nuestro servicio a Dios, cuando estemos tomando la cena del Señor, pensando en ese sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y también pues había una división en cuanto a la colecta. Lo vemos en 1 Corintios capítulo 16, ¿verdad? El apóstol Pablo, pues como embajador o como misionero o como predicador del Evangelio, que fue encomendado a llevarle el Evangelio a los gentiles. Entonces él tenía una misión, pero al mismo tiempo le recomendaron que fuera a recoger ciertas ayudas que le iban a llegar a la iglesia en Jerusalén. Sabemos que el día que vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, pues dice que había los medos, los pertos, los de Mesopotamia, los de Poncio, los de Capadocia, y todas aquellas personas que escucharon el Evangelio por primera vez. Entonces se quedaron allí una gran multitud, entonces empezaron a tener hambre, entonces empezó a hacer este tipo de colectas, ¿verdad? Dice, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo. O sea que hay un mandamiento de que cada primer día de la semana nosotros demos, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha proveído, pero en esta ocasión pues el apóstol Pablo, aparte de esa ofrenda, también llevaba esa ofrenda especial para los hermanos necesitados.
Entonces, también Pablo escribe esta carta para asistir a la iglesia que pongan a un lado la división que prevalecía, entre la hermandad en aquel tiempo. El tema central pues se encuentra en 1 Corintios capítulo 1 versículo 10, donde Pablo les hace un llamado a ser de un mismo sentir, dejando a un lado las divisiones. Por lo tanto, el tema central es un llamado a la unidad. El capítulo clave, pues precisamente es el capítulo 13, un capítulo pues que nos enseña allí claramente lo que es el amor, que el amor pues si no tienen amor, si no tenemos amor, pues nada somos, dice. Mas sin embargo, dice ahora prevalecen la fe y el amor, pero el mayor de todos es el amor. Entonces habla acerca del amor como el que nos puede ayudar o puede ayudar a estos hermanos a poner a un lado las divisiones y para que prevalecieran en una misma mente y en un mismo parecer. Ahora también en las frases claves, ¿verdad? Dice el capítulo 1, versículo 10, que no haya divisiones entre nosotros, es un énfasis a que no hubiera divisiones. En el capítulo 2, versículo 16, dice, mas vosotros tened la mente de Cristo. Si tenemos la mente de Cristo, pues entonces hay que pensar como Cristo y somos un solo cuerpo. En el capítulo 3, versículo 9, pues dice, y todos somos colaboradores de Dios. Y si todos somos colaboradores de Dios, tiene que haber unidad. En el capítulo 4, versículo 6, no ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Porque también había el problema con los dones espirituales, el que decía, yo tengo el don de lengua, yo tengo este don, entonces se creían superiores a los otros. Dice, no ir más allá de lo que está escrito. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros. O sea, eran borrachos, eran idólatras, eran esto, eran lo otro, mas ahora ahora sois hijos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que cambiar, tener la mente de Cristo. Por eso dice, y esto erais algunos de vosotros, pero ya no son. En el capítulo 9, versículo 16 dice, ay de mí si no predico el evangelio. El apóstol Pablo habla de la responsabilidad que tenemos cada uno. Imagínense que todos dijéramos, ay de mí si no predico el evangelio, pues todo el mundo correríamos y buscaríamos a los perdidos, a los que están en este mundo sin Dios y sin esperanza en el mundo, ¿verdad? Y en el capítulo 10, versículo 4, hay una frase que dice, huid de la idolatría. Algo que estaba pasando, pero también algo que no está muy lejos de nosotros también, que podemos caer en eso. Ojalá que no, que el Señor nos ayude. Capítulo 13, versículo 8, pues dice, el amor nunca deja de ser. Es lo más importante y debe ser lo más importante. Dice el Señor Jesucristo que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces tenemos que cumplir con ese deseo de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 15, versículo 3 al 4, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque de eso depende nuestra salvación, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que es el evangelio que todo mundo debemos obedecer para un día llegar delante de la presencia de nuestro Dios. Un breve bosquejo de la carta, pues podríamos decir que en el capítulo 1, versículo 10, hasta el 4:21, Pablo reprende el espíritu divisionista, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había las divisiones en la iglesia diciendo yo soy de Pablo, yo soy de Silas, y Pablo defiende también su ministerio en el capítulo 4, ¿verdad? Porque pues como mencioné, Pablo no era uno de los discípulos que personalmente nuestro Señor Jesucristo escogió. Por eso tenía mucho que defenderse, tenía mucho que decir. Bueno, a mí personalmente me escogió el Señor Jesucristo. Y lo menciona muy bien en la palabra de Dios, ¿verdad? Que a él lo escogió el Señor Jesucristo, según Hechos capítulo 9, cuando iba rumbo a Damasco a recoger o a seguir, a perseguir, a encarcelar a todos aquellos que creían en el Señor Jesucristo. En el capítulo 5 y 6, pues Pablo da respuesta a los problemas personales.
como la inmoralidad, las querellas judiciales que se llevaban unos a otros ante las autoridades, y pues el apóstol Pablo trataba de que esto no sucediera así. Ahora también en el capítulo 7, versículos 1 al 16, habla de la fornicación, que el que fornica peca contra su propio cuerpo, y eso es sagrado, algo que nadie debería de hacer, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Capítulo 7, versículo 1 hasta el capítulo 16, pues habla de aquellas preguntas que le hicieron con respecto al matrimonio, ¿verdad? Sabemos que había muchas preguntas, mucha curiosidad. Entonces el apóstol Pablo pues hace un llamado, ¿verdad?, a los corintios que hicieron esta pregunta relacionada entre matrimonio, la vida cristiana, y pues les enseña, bueno, si estás casado, pues cuida de tu esposa, que la esposa cuide del esposo, que no se nieguen el uno al otro, pero si estás sin casar, pues así quédate, estás bien también. Entonces, también vemos en el capítulo 8, 8 al 10, la carne ofrecida a los ídolos, ¿verdad?, que es de lo que ya hablamos, pero ahorita estamos hablando del bosquejo. Y luego los problemas del culto, en el capítulo 11 al 14, pues también ahí hay siempre una gran discusión, porque sabemos que por medio de la palabra de nuestro Dios, pues dice que el hombre es el responsable de traer el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y pues ahí había un gran problema, ¿verdad? Y como a veces surge y todos los comentarios, pero no lo vamos a discutir ahorita, sino que le habla el apóstol Pablo al varón, el varón primero, la mujer debe de estar con señal de reverencia, porque era la costumbre de aquel tiempo, no porque nosotros queramos traer ahorita a nuestras mujeres de esa manera, aunque no es así, ¿verdad? Nuestras mujeres no andan así, era una costumbre. Y luego pues en los capítulos 11, versículos 17 al 34, la cena del Señor, en el capítulo 12 al 14, lenguas, pero lo superior es el amor. En el capítulo 15 pues vemos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros, ¿verdad?, morimos, tenemos que morir, pero así como Cristo resucitó de entre los muertos, también un día nosotros traeremos ese cuerpo espiritual, ese cuerpo celestial. Y pues en el capítulo 16 al 14 pues ya vemos la encomienda del apóstol Pablo de la colecta en todas las iglesias. Bueno, pues rápidamente estamos aquí terminando, ¿verdad? Unas pequeñas lecciones prácticas, no tenemos mucho tiempo para hablar, pero en cualquier libro de la palabra de Dios hay muchas lecciones prácticas para nosotros. Por ejemplo, una lección práctica aquí sería que la división debe ser evitada porque es pecado. Otra lección, pues Pablo no está argumentando que el bautismo no es esencial para la salvación, sino que está aclarando que verdaderamente el bautismo es esencial para la salvación. Dios ha escogido la predicación para salvar al mundo. Esto también es una lección práctica que podemos aprender del libro de 1 Corintios. El hombre no debe de desear saber nada más que a Jesús y a este crucificado. Entonces, ese sería nuestro anhelo, ¿verdad? Debería ser nuestro anhelo. Bueno, nuestro tiempo se ha terminado, hay muchas lecciones más, pero pues debemos de saber también que otra lección es que hay consecuencias para los que no aman al Señor. Bueno, hermanos, yo estoy seguro que ustedes van a poder sacar mucho más contenido del libro cuando ustedes vayan a él, porque hay muchas más lecciones, hay muchas más cosas de las que podemos hablar, pero aquí vamos a terminar con la primera carta a la iglesia en Corinto. Que Dios me los bendiga grandemente.